todos, muy buenas noches y bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer en la pantalla de Canal 5, también a través de las redes y los distintos medios, por supuesto también a través de Vera TV, agradeciéndoles como siempre la preferencia. Un nuevo jueves, el primer programa desde que oficialmente ingresó el invierno, aunque ya lo venimos sintiendo hace bastante tiempo y estamos esperando que se termine cuanto antes. Un programa más para hablar de distintos temas de actualidad política, también social por supuesto. Continuamos en este proceso de cambio de mando, de que las nuevas autoridades de la Intendencia de Salto asumirán el próximo 10 de julio. Esta semana la Corte Electoral promulgó justamente a cada uno de los intendentes electos a nivel nacional, también los ediles, los alcaldes y los concejales, y se hizo el acto de proclamación correspondiente aquí en Salto, en el Teatro Larrañaga. Todavía el proceso de transición se está llevando adelante. Algunos nombres comienzan a oficializarse, como lo hizo el doctor Carlos Albizu, intendente electo que asumirá dentro de 2 jueves justamente sus funciones, de Mirna Haller, que será directora de gestión administrativa, y por otro lado Walter Teixeira Núñez, secretario general, pero también a través de las redes sociales. Bueno, han trascendido algunos nombres, como por ejemplo el de Pablo Bonet, como coordinador de cultura. En primera instancia hablamos de coordinador de cultura porque recordemos que el intendente asume con el organigrama actual, con el que tiene la intendencia actualmente, después puede enviar a la Junta Departamental y seguramente lo hará un cambio en la estructura junto con el presupuesto, así que por el momento Pablo Bonet es el otro nombre que se conoció en las últimas horas y que asumiría la coordinación de cultura. Y son varios temas para hablar y para abordar en materia política, pero también hay que hablar de otras políticas que son institucionales y que tienen que ver con la situación de la medicina y de la salud rural, algo que en reiteradas ocasiones lo hemos abordado por acá y no ha faltado oportunidad de que el doctor Ramón Soto nos acompañe y hoy está de nuevo con nosotros por aquí. Ramón, muchas gracias por estar, por tomarte este tiempo, por venir hasta acá, hasta el canal. No, el agradecido soy yo, Rodrigo, muchas gracias a vos, a todo el equipo que permite que lleguemos a la audiencia y por supuesto que Ver para Creer también. Un abrazo grande para todos. Bueno, referente nacional en salud rural. No es un detalle menor ni es un cargo menor, podríamos decirlo. Hablamos por teléfono hace un par de semanas y me comentabas, la ministra Cristina Lustenberg estaba en Salto, hizo el anuncio de la conformación del equipo, te nombró y te tomó hasta por sorpresa la nominación, podríamos decirlo así. Sí, veníamos trabajando como siempre, dando nuestra perspectiva a los diferentes actores de la salud que hay en el departamento y a veces en la región, a nivel individual y como colectivo que es la salud en cuanto a la Sociedad de Medicina Rural. Y estábamos tratando de aportar algo en la departamental de Salto. Cuando surge esto, yo creo que surge porque a nadie se le escapa la fragilidad y la brecha que existe con las zonas rurales. Y bueno, para tratar de trabajar justamente en mitigar eso. Creo que es la orientación que tiene actualmente el Ministerio. Bien, ese nombramiento, ¿qué significó para vos? Bueno, la verdad que fue un cambio grande, ¿no? Fue un cambio grande porque yo estaba restringiendo un poco la actividad directamente asistencial y me estaba dedicando más a la prevención y promoción a través de la mutualista, de la parte privada, del centro médico concretamente, que es algo para lo cual tengo la especialidad, que yo soy médico de familia y comunidad, pero las dinámicas de la enfermedad sobrepasaron la salud y hace muchos años que no me podía dedicar a prevención y promoción, a no ser lo que puedo hacer dentro del consultorio. Pero venía achicando y esto presupone un cambio, pero en primer lugar es un orgullo, yo creo que para Salto es importante también, pero es una gran responsabilidad, un gran desafío y que si bien recae sobre mi persona o mi nombre, hay una construcción colectiva de hace muchos años, de muchas personas, de muchos equipos, que tal vez muchas veces me ha tocado a mí verbalizarla, pero que incluso digo ideas que transmito ideas que no surgieron de mi serno, sino que escuchaste de algún otro colega. Han sido, claro, o realidades que he escuchado, que me han compartido otros compañeros médicos, compañeros enfermeros, licenciados de toda la ruralidad uruguaya, que es muy cambiante, e incluso hemos tenido oportunidad de compartir
ideas con compañeros rurales de América y algún europeo también. Y más o menos estamos todos en la misma. Una realidad similar. Ahora, una ruralidad decías que es muy cambiante. ¿Notás que la ruralidad se está vaciando cada vez más en Uruguay? Bueno, los números gritan eso, ¿no? El último censo hablaba que había bajado al 4 y fracción por ciento, que se refiere a la población rural dispersa. En todo el territorio. Claro, esa población rural que no está en los poblados, en los centritos poblados, vamos a decirle, que acá se tabuló, se pasó una raya cuando se hizo el plan de salud rural, allá en el 2009, y entendida así la población rural era casi el 19% del país, una suma importante, en la cual estaban unas 200.000 personas en esa población rural dispersa y otras 400.000, más o menos, ¿no? Un número grosero, en pueblos o comunidades menores de 5.000 habitantes. Y la que ha bajado más ha sido la rural dispersa, que anda en 140.000, así que baja más rápido que las proyecciones que había, y han habido muchas medidas para mitigar esto y no se ha logrado parar la inercia de ese tren de despoblación y de migración campo-ciudad. Que más allá de la falta de acceso al trabajo, está la falta de acceso a otros servicios, como por ejemplo la educación y la salud, de lo que justamente queremos hablar. Sí, es tal cual. Son los tres pilares, educación, trabajo y salud. Y cuando falta uno, cualquiera de ellos es importante, ya muchas veces motiva la decisión de la familia, incluso, no solamente de los más jóvenes, sino la familia completa de trasladarse a las zonas periféricas de las capitales o las ciudades más grandes, ¿no? Y también está atravesado por el género, porque en las zonas rurales dispersas más bien expulsa a la mujer, ¿no? Exacto, que tiene menos posibilidades. Es muy complejo. Ahora, ¿cuántas personas? Cuando hablábamos por teléfono, me tirabas algunas cifras que a mí me sorprendieron, porque yo no las manejaba, no las conocía, pero creo que todo aquel que se acercó al artículo, lo leyó o escuchó tus declaraciones, también impactaron un poco. Me decías que el 6% de los médicos del Uruguay están radicados al norte del país. Y hay un 94% en Montevideo, del área metropolitana, vendría a ser, ¿no? Sí, y al sur. Si agarramos el Río Negro, creo que, porque estuvimos compartiendo una jornada el fin de semana en Tacuarembó y creo que son peores los números todavía, pero vamos a ponerle el 6%, eran el 7, el 6, pero como la temperatura, bajando. Baja, claro. Bajando. El 6% de todos los médicos del país están al norte del Río Negro. Al norte del Río Negro. Distribuido en todos los departamentos, además con la extensión territorial que tienen esos departamentos. Es la mitad del país. Tacuarembó, Salto, Paysandú, departamentos grandes. Y por otro lado, el 1% de todos los médicos rurales, de todos los médicos, están radicados en áreas rurales. De todo el país. Sí, realmente radicados, ¿no? 150, 160. Sí, yo creo, por eso es una realidad que rompe los ojos, porque si pensamos no solo en las ciudades, sino en las zonas rurales, no solo en las zonas rurales, sino en todo lo que es el territorio del norte uruguayo, yo creo que es visible la inequidad territorial que existe, no solo por los médicos, sino, por ejemplo, pensando solo en salud asistencial, no pensando en la construcción de salud y la promoción de salud. No es fácil con las distancias, con los escasos puestos de salud diseminados. Yo creo que se construyeron durante añares inequidades. Y claro, estos números rompen los ojos. Y bueno, se viene trabajando, pero tal vez haya que optimizar las miradas. Y revertirlo va a ser muy difícil, porque uno sueña de que haya una migración inversa. Pero, de que vengan especialistas, de que los tiempos de espera sean más. Sí, pero Montevideo es... Yo hablaba del 75, creo, el otro día cuando estuvimos conversando, pero con los compañeros... Incluso más. Es el 80%. 80%. Porque el 80%, porque una cosa es que vayan y trabajen en el interior del país, que hay varios, sobre todo en Montevideo, van y trabajan en Canelones, Maldonado, claro, San José, pero viven en Montevideo. Porque claro, hay muchas cosas. Está la facilidad académica para seguir formándose
en forma continua y permanente, que el personal de salud lo necesita eso porque es muy dinámico, las cosas cambian, se actualizan, y donde está la meca es uruguaya, es en Montevideo. Y después está lo social también, lo cultural, que te atrapa. La capital tiene mucho más cosas que fundamentalmente que el norte, y bueno, ni que hablar de las zonas rurales, ¿no? Y cuando hablamos y conocemos estas cifras, lo difícil que es que se radiquen médicos al norte del Río Negro, ¿cómo logramos reducir esa brecha en la ruralidad, que es todavía mayor? ¿Cómo acercamos la medicina a la ruralidad? Que un poco ese es el desafío que plantea el Ministerio de Salud Pública y que recae en tu persona para decir, bueno, tenés que ser la voz, conocedor de los hechos de la realidad del interior y de la ruralidad, para tratar de buscar soluciones, o al menos caminos. Claro, no es solo... La frazada en nuestro país siempre es corta porque no somos un país rico como pueden haber otros. Tenemos muchas riquezas, sí, pero la frazada siempre es corta. Entonces hay que utilizar eficacia y eficiencia y trabajar con términos regionales. Pero en primer lugar hay que considerar no solo la pata médica, sino todo el equipo sanitario, porque tal vez no se va a poder poner médico optimizando y teniendo recursos, no se va a poder en todos los rincones del país, con una cercanía que uno puede pretender, no se va a poder. Porque hay lugares muy distantes, hay huecos muy grandes en nuestro país, fundamentalmente en el norte, pero también en el centro del país hay, y en el centro este también hay distancias grandes sin cobertura inmediata, vamos a decir. Entonces, en primer lugar, tiene que haber algo que estimule, pero también hoy con el avance de la tecnología, facilitarle a ese equipo actualización en forma continua y permanente, porque a veces hay que asistir hay que asistir todos los grupos etarios y todos los eventos patológicos que atraviesan esos grupos etarios, más los eventuales pacientes críticos o potencialmente críticos, es decir, que algo que se puede complicar dejando lesiones severas o provocando hasta la muerte, que generalmente ahí caen en la bolsa la mayoría de las patologías o las enfermedades que nosotros decimos tiempo dependiente, que quiere decir que el tiempo, por más que uno haga cosas en ese primer nivel, va marcando la cercanía a las afectaciones complicadas. Pero yo creo que el Ministerio tiene un criterio actual de trabajar mucho en el primer nivel de asistencia, que sí interviene en las partes rurales, pero también las policlínicas barriales y todo lo que es el primer choque de la gente con el servicio de salud. Y ahí se tendrían que resolver el 80 y el 85% de las cosas por los estándares mundiales. Yo creo que de hecho en las zonas rurales pasa eso y un poco más. Pero porque estamos obligados, los equipos de salud rural... pasar a un especialista o claro, coordinar un traslado requiere mucho tiempo, requiere dinero para el paciente, tiene costos, para el propio ACE. Tiene costos directos. Por todos lados. Costo directo de la persona que vos estás derivando, porque vos la mandás y ya va a gastar. Tiene costos directos y también para los servicios de salud, más todo lo que viene después. Pero eso se resuelve. El tema es que las brechas se notan cuando son casos complejos o... Cuando realmente requieren un especialista u otro tipo de atención. Algo ya. Entonces ahí sí... Y bueno, va a haber que mirar el mapa del país y bueno, destinar recursos, fijarse, revisar la parte salarial, porque hay algo que ha fracasado en los intentos. Mirá que han habido intentos, muchos intentos, en todos los periodos de gobierno, en este último nomás. Hubo un proyecto en el 2021 que pasó por unanimidad en diputados. Quiere decir que todos los diputados del periodo anterior visualizaron la vulnerabilidad y esa brecha rural, que había que hacer algo. Pero las estrategias que se utilizaron no dieron resultado. Tal vez haya que recoger algo de esa experiencia, más la que hubieron anteriormente, y trabajar. Lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo y a veces esto es muy importante. Más quienes vivimos toda una vida ahí, yo 36 años hace que estoy, entonces queremos que salgan las cosas,
pero a veces las dinámicas, la pandemia nomás te frenó cuánta cosa. Pero también tuvo lo positivo con la telemedicina, porque tal vez aceleró un poco más ese proceso, ¿no? Tuvo y demostró la fortaleza de los equipos de primer nivel asistencial, porque los números en las zonas rurales fueron buenos a nivel país. Fueron buenos por ese mano a mano que existe entre las enfermeras, las NERS, los odontólogos que viven, los médicos que viven en las zonas rurales, que tienen un contacto casi familiar. Conocen los resortes, conocen cómo hablarle a las personas. Y son vecinos. Son vecinos, viven, disfrutan y sufren las mismas cosas de su comunidad. Vos me decías que entre las dificultades que existen de erradicar médicos en el interior y todavía en las localidades rurales, habría que empezar a pensar en una figura de un enfermero más con características de paramédico. Claro, habría que dotarle si bien no existe la figura legalmente de paramédico, pero sí dotar a enfermería de capacitaciones y anclarlo, porque si muchas veces utilizaron una estrategia tal vez que hagan pasantía un poco ciudad, un poco en la zona rural de donde son procedentes, o ojalá que se pueda dar el flujo inverso de que haya recursos que hoy en día están en la ciudad que quieran ir a trabajar, no vivir, pero sí trabajar determinados días con permanencia en algunas localidades. Entonces hay que generarle capacidades, pero que las ciudades no los roben, porque después la ciudad seduce con lo que hablábamos anteriormente, lo académico, lo sociocultural y los salarios, que puedo tener 2, 3, 4 trabajos y bueno, y la zanahoria siempre te lleva. Entonces, por eso, yo creo que han pensado mucho tiempo esto, y es recoger esa experiencia a ver si con otras miradas y con la mirada territorial que a veces ha faltado, implementar pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que pueden empezar que puedan a perdurar provocar cambios. y que a quienes vengan después, tanto dentro de los ministerios como dentro del gobierno, digan, bueno, dimos un paso más en salud rural y vamos a apoyarnos en ese escalón, por más pequeño que haya sido, para seguir avanzando. En estas recorridas que has hecho por varios departamentos acá del interior, ya desde que se hizo el anuncio, ¿qué has notado? ¿Que las realidades son similares en ese sentido, las dificultades? Es imposible porque uno se reúne, es decir, el territorio en sí, uno pasa por la ruta, va por donde lo llevan, pero las dinámicas territoriales uno las desconoce, por eso hay que tener un oído muy grande. Y claro, los compañeros de los equipos de salud nos han transmitido las realidades porque tenemos que aprovechar los eventos que existen. Por ejemplo, un evento de capacitación, ya se hablan algunas estrategias a desarrollar, como fue en 33, que fuimos a una actividad de la Sociedad de Medicina Rural, que era justamente acerca de los infartos, y ahí hablamos un poco de cómo podemos colaborar como colectivo al Ministerio para que desarrolle las estrategias. Yo creo que esa es la idea, que de nuestra parte o de mi parte, generar ese nexo entre la existencia o transmitir las desigualdades que existen en las diferentes ruralidades hacia los equipos del Ministerio para que después puedan bajar políticas. Bajar las estrategias para tratar de mitigar la brecha. Por eso es bidireccional. Y a su vez también cuando hay algo que tal vez como puede ser un plan vacunal que sale del Ministerio, bueno, eso, ¿cómo lo aterrizamos con la realidad que tenemos? ¿Cómo pasó en el periodo anterior con el coronavirus? Concretamente de la dirección departamental se construyeron vacunatorios en diferentes lugares rurales. Yo creo que es aceitar eso que ya había con alguien que tenga un rol dentro del Ministerio. Aunque vos no hables, estás en una ronda, decís, pero tenemos un rural acá. Claro, hay una voz con un contacto o una llegada tal vez más directa, claro, ¿no? a las altas esferas. Claro. Cuando hablemos por ejemplo, de lo que es primer nivel de asistencia, lo que hablábamos, que es tanto en el ámbito rural como en la ciudad. Bueno, pero al tener alguien rural ya, y ojalá que eso se perpetúe, es decir, que para el próximo periodo también haya alguien. Claro, que continúe alguien en el cargo. Claro. Me quedé con algo de lo que hablábamos para cerrar, Ramón, de que decías
que más allá de la importancia de la tecnología, que acorta muchas veces las distancias, que permite que el especialista, estando en Montevideo o estando acá en Salto, pueda atender tal vez en el interior, porque además la conectividad cada vez es mejor por suerte. Decías que no se puede sustituir nunca la mirada a los ojos, ¿no? El contacto directo con el paciente. No, eso es decir, los libros te lo explican, pero vos tenés que vivirlo, porque, por ejemplo, para transmitir una mala noticia en el aspecto de la salud, ya sea a la persona involucrada o a la familia, está todo el lenguaje que no es las palabras, el corporal, los gestos, los silencios y el contacto físico. Muchas veces sana eso. Entonces, por más que exista la tecnología, vos necesitas equipos territoriales con un criterio regional de georreferenciación, sí, pero vos precisás a alguien en el lugar, porque justamente ese equipo que va a estar trabajando es el que te va a permitir que las cosas se solucionen allí y no recurrir tanto a los especialistas y tanto a la ciudad. Y para eso vos tenés que tener el conocimiento y la confianza que existe de los dos lados. Porque una vez que construís la confianza, hasta yo creo que una frase que se ha dicho, fulanito, solo con verlo ya me siento mejor. Es que realmente nos pasa. A veces venís, porque no nos pasa con un médico, a veces vos venís mal y llegás a tu casa, ves tu hijo, ves tu señora, ves tu padre, y parece que llegaste a un lugar de regocijo y te sentís mejor. Yo creo que el equipo de salud tiene que hacer eso. Y por eso la telemedicina o la telesalud va a aportar mucho. Yo te decía que es un atajo para la equidad, pero la presencialidad es insustituible. Ver, tocar, que la persona se sienta querido, que uno le está respetando sus tiempos y que se está preocupando, que vea que de repente no le podés solucionar porque por falta de pericia, o porque es un terreno el que vos lo manejás poco en el aspecto de los rurales, que es imposible manejar todo. Y entonces ahí la telemedicina te ayudaría. Ya se hace. Acá en Salto, digo, claro, yo hace 36 años que estoy ahí y trabajamos en equipo con los médicos acá. Y hoy en día el teléfono, mirá, esta lesión me pasa todos los días. Fulanito, escuchame, te puedo pasar una foto de tal lesión. Es un método capaz que más informal. Más informal, sí, claro, existe. Más informal, pero los mecanismos existen. Es decir, vos sabiendo en el tiempo de ocuparle al especialista, mirá, en tal horario de tal día, vos podés pasarle cosas que no son urgentes, ¿no? Le pasás. Pero el tema también de tener con criterio equipos en el lugar es que quién levanta la llave también cuando hay un caso de emergencia. Si quién llama a las ambulancias o eventualmente un helicóptero o la telemedicina de urgencia que pueda haber, porque los avances progresan. Esto va a seguir, la tecnología va a seguir mejorando. Por eso es fundamental que haya gente. Ramón, muchas gracias como siempre por haber venido, por haberte tomado estos minutos, por estar aquí con nosotros. No, es un gusto y siempre te lo he dicho que gracias a ti, a tus equipos, que siempre nos han dado un lugar para poder expresar lo que es la ruralidad salteña y uruguaya. Muchas gracias por la visita. No, nosotros vamos a una pausa, la primera de esta noche, y en unos minutos estamos de regreso. Nueva Chevrolet S10, brutalmente renovada. 208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar, conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado. Re firme. Re gluten free.
Y por sobre todas las cosas, un dulce de leche repostrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. Estamos de regreso ya a segunda bloque de esta noche, de esta entrega de Ver para Creer, con la visita del presidente de la Junta Departamental de Salto, Pablo Alves, que nos está acompañando y a quien agradecemos también que se haya tomado unos minutos. Pablo, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación y como siempre es un gusto para mí estar acá y poder charlar contigo. Bueno, los jueves no suelen ser días fáciles, ¿no? Porque suelen haber siempre algunas actividades en la Junta, suele ser el día más activo justamente en la noche, pero bueno, ya estamos en la recta final de esta legislatura. Te tocó el cargo de ser presidente de la Junta en el último año, justamente, pero por supuesto atravesaste todo un periodo que fue un periodo, podríamos decir, raro, ¿no? Atravesado por la pandemia, atravesado por una cantidad de factores que fueron marcando un poco los distintos años. Después de la pandemia, la situación en la que quedó Salto, también el país, pero Salto, con las ollas populares, con la necesidad de mucha gente de ser asistida de alguna manera por el Estado, ya sea a nivel departamental como a nivel nacional, y un poco ha compasado ese cambio, ¿no? Esa metamorfosis que ha sufrido el departamento. Sí, yo creo que todos los presidentes que pasaron por la Junta tuvieron que encarar de diferente manera o había diferentes prioridades en la gente, por ejemplo, ¿no? Que nosotros somos la caja de resonancia del pueblo y bueno, en el tiempo de pandemia incluso las mismas reuniones las teníamos que hacer en el Parque Arriaga, en el teatro, no podíamos concurrir todos los ediles. Después fueron cambiando las situaciones y en el periodo que me tocó a mí particularmente me tocó en un periodo electoral que es donde se puede poner más la discusión partidaria, sí, ¿no? Claro. Más áspera. Entonces fue uno de los objetivos que me propuse. Primero es que la Junta siguiera funcionando, porque
acordate que todos los ediles también hacen campaña política, ¿no? Entonces, a veces se complicaba hacer quórum en una reunión, en una sesión, y después mucho trabajo con todos los coordinadores de las 3 bancadas para llevar en un clima de respeto, ¿sí? Planteando las diferencias, todo, pero varias veces nos tuvimos que juntar y decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a poner límites, porque no vale todo, ¿no? Entonces, eso fue un periodo de mucho diálogo, donde tuve también mucha colaboración de los 3 coordinadores de bancada, que eso lo quiero resaltar, tanto Facundo Marciote, Rey Castillo y Patricia García. Nos juntábamos para tratar de llevar la sesión por buen camino. Y uno de los logros más importantes que tuvo la Junta fue que se logró firmar el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Salto, que antes se regía por el Estatuto de la Intendencia, pero no siempre coincidían las tareas, las funciones. Y esto era un intento que se venía hace 35, 40 años tratando de lograr y no se podía. Y acá hay que destacar, porque es bueno reconocer el trabajo, por ejemplo, de Pablo William, del Partido Nacional, de Paulina Gérmino, del Partido Colorado, y de ediles del Frente Amplio. Y bueno, mi diálogo también con el gremio de los funcionarios, donde empezamos con un estatuto y lo fuimos modificando varias veces hasta que tuvimos todos de acuerdo. Y ahora el funcionario sabe sus derechos y sus obligaciones desde que ingresa hasta que se jubila en la Junta Departamental. Y una de las cosas que para mí es una alegría, que dejamos que los que entran a la Junta tiene que ser por concurso o por sorteo. Y tiempo después, o meses después, el Congreso de Intendentes o el Parlamento decreta para las intendencias el mismo sistema, ¿no? Entonces, también es una situación rara, es de sacarle fuerza al presidente de la Junta, porque el presidente de la Junta podía designar directamente, o sea... Sí, algo así como lo hace el intendente a nivel departamental. Claro, Rodrigo, vos entrás acá en la parte de comunicación, vos estás acá y tenés grado 6, pasás a grado 8 por resolución presidencial nomás, y bueno, después te pueden criticar o no, pero lo podés hacer. Y ahora no, ahora toda resolución que implique ingreso o cambio de escalafón para no perjudicar la carrera funcional de los funcionarios, valga la redundancia, tiene que ser por 2/3 del plenario. O sea que el presidente, la resolución que tome, después la tiene que aceptar el 2/3 del plenario. O sea que siempre vas a tener a la parte que esté como oposición, siendo parte de esa... Va a tener que respaldar, si no se llega a que eso se concrete. ¿Esto ya está vigente, o sea, a partir de la próxima legislatura, quien asuma como presidente a partir de... esto ya decías quedó... que el miércoles, dentro de 2 miércoles, se hace el cambio, ¿no? Se asumen los nuevos ediles y ya las nuevas autoridades sería el 9. El 9. Sí, miércoles 9. Miércoles 9. O sea, el próximo presidente y la próxima legislatura ya trabaja con esta base. Sí. A partir de diciembre que se firmó, ya quedó efectivo. Y hubo acuerdo entre todas las bancadas. Hubo acuerdo entre todas las bancadas y se votó por unanimidad. Ahora, desde la experiencia, porque este es un debate que siempre se tiene, y recuerdo que en algún momento se hizo hace un par de legislaturas atrás, ¿entendés que el rol de los legisladores departamentales de los ediles tiene que ser un rol
un cargo pago, en realidad dejar de ser honorario, como ocurre en otros departamentos? Sabemos que algunos dicen, bueno, no hablamos de sueldo, hablamos de retribuciones por una cuestión netamente legal, porque está establecido en la Constitución de la República que es un cargo honorario, pero también está ese debate, ¿no? ¿Cuántas horas dedica un edil a la función, a la tarea, y hasta qué punto no sería mejor justamente para mantener a los ediles trabajando, capaz que con mayor dedicación todavía, en el ámbito y en el lugar en el que lo puso la población, una renta mensual? Yo creo que si el edil es rentado, tenés mucho más transparencia, porque lo que hacen otras juntas es tener otro tipo de beneficios que se pueden usar de una mala manera, por ejemplo, ¿no? Acá, hace poquito que tuvimos el Congreso de Deportes, charlando el Congreso con Nacional de Ediles, ¿no? Nacional de Ediles de Deporte, la parte de deportes, por ejemplo, me comentaban que en Artigas el presidente de la Junta tiene un gasto de representación de 59.000 pesos. Entonces, si bien los ediles acá tienen algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, un pasaje a Montevideo, que generalmente uno ayuda con ese pasaje, o combustible, o bueno, la patente, a veces eso se presta para que que algún edil, por ejemplo, venda el pasaje, o que algún edil venda combustible de la parte que le toque. Entonces sería mucho más legal, más claro, más transparente, decir, bueno, un edil gana un sueldo mínimo, un edil gana tanta plata, un edil sabe que si se postula para ese cargo va a tener eso, porque si vos no tenés un trabajo aparte, como tengo la suerte de tener yo, por ejemplo, si haces realmente el trabajo, salís a hablar con la gente, salís a llevar los problemas de la gente a la Junta, terminás perdiendo plata, entonces es netamente vocacional, y lo que lleva a que muchos ediles no concurran es porque, bueno, les sale una changa, les sale un trabajo y tienen que agarrar para ese lado, ¿no? Que es lo que le da de comer, y la Junta no te da de comer, porque los beneficios los tiene el edil titular, y el edil titular decide si lo comparte con los suplentes o no. Entonces, digo, hay ediles que no comparten con los suplentes, y cuando ellos no están, que los titulares, por ejemplo, para no pagar patente, no precisan tener tantas sesiones, pero los suplentes sí. Entonces, los suplentes concurren a veces más que los titulares para adquirir los beneficios. Para adquirir los beneficios mínimos, y el titular tiene todos los beneficios sin participar de las sesiones, ¿no? Nombrabas el caso de Artigas, que es una de las juntas departamentales donde perciben una retribución todos los ediles, ¿no? Sí, y después los otros que sé que son bien remunerados son Montevideo y Colonia, que se habla, y Maldonado también, de una suma por encima de los 100.000 pesos, que es una suma que va disfrazada en cargo de plata para representación, que no tenés que rendirla. Como ocurre con los diputados y los legisladores. Ahí va. Tenés muchos beneficios que... Y no se ha generado ese debate nuevamente, porque recuerdo cuando Alberto Villaboa fue presidente de la Junta Departamental por última vez, en esa legislatura se había aprobado, se habían alcanzado los votos, luego vino las obvias observaciones del Tribunal de Cuentas, y se sabía que iban a hacer caso omiso, porque al fin y al cabo era ese el objetivo. Por algún motivo decidieron dejar sin efecto el acuerdo al que habían llegado para que percibieran un salario. ¿No se volvió a instalar ese debate en esta legislatura? Ese debate se instaló en el Congreso de Ediles.
porque... Para que fuera nacional. Para que fuera nacional y para que fuera la misma remuneración en todas las intendencias, en todos los departamentos iguales. Pero para lograr eso tenés que cambiar la ley, porque si no el Tribunal de Cuentas te lo va a observar siempre y no lo vas a poder llevar a cabo. Entonces la idea que viene trabajando el Congreso es modificar la ley y que los ediles tengan un sueldo que después se podrá discutir cuál es la cantidad, pero que quede establecido para todos los departamentos de la misma forma y de la misma cantidad. Pablo, por último, porque ya estamos sin tiempo, pero ¿hay transición en estos momentos? ¿Hay alguien designado para justamente hacer todo el trabajo y conocer un poco qué es lo que están realizando ustedes y cómo van a continuar? Sí, estamos trabajando con Enzo Molina. Que es actual edil por el 404. Enzo es el edil más votado del partido, de la coalición. Estamos con Facundo Marciote, que es de la lista 50, la segunda lista más votada, y estamos con Pablo William, que es de la otra ala, del wilsonismo, vamos a decir, ¿no? Con ellos tenemos ahora la primera reunión también el lunes para empezar la transición y para organizar el Congreso de Ediles que va a ser en julio acá en Salto, donde vienen 600 ediles, o sea, de todo el país, de todos los 31 ediles de los 19 departamentos a Salto, que eso lleva una organización muy importante, además de darle a Salto un movimiento. Son 4 días, ¿no? En la parte hotelera, en la parte gastronómica, todos los ediles vienen con sus viáticos, entonces es un movimiento que importante para el departamento, ¿no? Fue importante el que hicimos solo de la Comisión de Deporte. Imagínate uno que reúna a todos los ediles durante 4 días. Además, generalmente, como va a ser la primera... claro, porque asumen las legislaturas nuevas. Asumen la legislatura nueva y a los 10 días tienen el Congreso, entonces todos quieren participar. Capaz que el Congreso se hace todos los años, capaz que en el 3er, 4.er año uno ya dice, bueno, yo ya fui, o sea, no voy, pero el primero van todos, ¿me entendés? Y eso lo estamos charlando mucho. Yo tengo una excelente relación con cualquiera de los 3. Y bueno, vamos a afinar, sobre todo estamos esperando también los números que nos pase la contadora de la Intendencia, de la plata que gastamos y la plata que le dejamos. Creo que le vamos a dejar más plata de la que gastamos en estos 6 meses, porque los presupuestos son anuales. Y bueno, y vamos a apoyarlos y aportar nuestra experiencia, que para mí fue algo muy importante, la experiencia de poder gestionar algo que podríamos decir una empresa tan grande, ¿no? Con 26 funcionarios, con un gremio que siempre está reclamando sus derechos y con todas las gestiones que tenés que hacer para diferentes cosas. Una de las cosas que yo me había propuesto era capacitación para los 26 funcionarios, que antes generalmente tenían algunas áreas nomás. Entonces, bueno, logramos que los 26 funcionarios tuvieran capacitación en su especialidad en diferentes partes del Uruguay, en Montevideo, en Maldonado, en Canelones, en Rivera. Cada uno fue haciendo un curso para mejorar su funcionamiento y poder darle a la Junta un mejor trabajo, ¿no? Un mejor servicio. Pablo, muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Muy amable. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso.
Nueva Chevrolet S10. Brutalmente renovada. 208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. Colonial presenta el nuevo dulce de leche repostero de 1 kilo. Un dulce de leche repremiado, re firme, re gluten free y por sobre todas las cosas, un dulce de leche re postrero. El dulce de leche que te faltaba para todos tus postres se suma a nuestra familia. Porque en Colonial tenemos un dulce de leche perfecto para todas tus necesidades. Colonial, alimenta tu vida. Ya estamos en la recta final, último bloque de esta entrega de Ver para Creer. El pasado martes, en la Intendencia de Salto, se anunció lo que fue a la postre la firma ayer miércoles ante la Dirección Nacional del Trabajo, donde se refrendó un nuevo convenio colectivo entre el Ejecutivo Departamental y el gremio de funcionarios. Recordemos, y según dijo Chirif, son 26 los convenios colectivos alcanzados a lo largo de este decenio, o sea, desde el año 2015 hasta ahora, hasta mediados del 2025. Pero este convenio colectivo, firmado con ADEOMS, fue tal vez uno de los que más polémica generó, sobre todo por el momento en el que nos encontramos, donde estamos en plena campaña, al principio y ahora ya en pleno proceso de transición, porque se garantiza la estabilidad laboral para 292 funcionarios de la Intendencia que ingresaron por la vía de la designación directa durante este último periodo, durante este último quinquenio. Y acá, inevitablemente, comenzaron las comparaciones, aquellas de qué ocurrió en el año 2015 con los funcionarios que fueron en su momento cesados por el intendente Lima, que era el intendente entrante, y por otro lado el gremio, que ahora de alguna forma respalda a 292 funcionarios
que no tenían una condición de permanentes para que queden justamente a poquitos días del cambio de mando. Y por eso lo tenemos al presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, que está por acá con nosotros. Muchas gracias por estar, Juan Carlos. Y bueno, a sabiendas y conocedor, por supuesto, de esa polémica, porque además participaste de forma directa de esas dos instancias. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que ocurrió en 2015 con lo que ocurrió ahora, ayer? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y bueno, también por el canal, por abrirnos las puertas y siempre tenernos en cuenta, ¿no? para el intercambio, para informar y bueno, y socializar, lógicamente, todo aquello que vincula y concierne a los trabajadores municipales. Primero que nada, una aclaración y que no es menor. Si bien ayer se firmó un nuevo convenio colectivo, en realidad lo que se firma ayer es el resultado de un proceso que arranca en enero del año pasado. Es decir, en enero del año pasado se comenzó a discutir sobre la posibilidad de estabilidad laboral de estos funcionarios y funcionarias que ingresaron por la vía de la designación directa. En diciembre del año pasado, en diciembre del año 2024, se firma el convenio colectivo que sentaba las bases de la negociación y definía cuáles eran los criterios o los requisitos con los que debía cumplir el funcionario para acceder a la estabilidad laboral y que básicamente pasaba por pasar por 2 periodos de evaluación, uno que fue en el mes de diciembre, luego del convenio, en donde se evaluaba el desempeño de la tarea de los funcionarios desde enero a diciembre del año pasado, es decir, el transcurso de todo ese año, y quienes superaban los 70 puntos de calificación que les otorgaba o que en realidad le realizaba el jefe y el capataz o el jefe y el encargado de cada área, ¿tá? Y luego eso pasaba por un tribunal, quienes pasaban esa primera evaluación quedaban dentro de un listado de funcionarios, ¿tá? Que adquirían el derecho a la estabilidad laboral y que tenían que pasar por un nuevo proceso de evaluación que iba de enero a fines de mayo de este año y en donde tenían que volver a superar los 70 puntos de calificación que nuevamente eran calificados por sus jefes y por sus encargados. Entonces, esto hay que aclarar que no es una decisión de último momento del gobierno departamental, ni mucho menos de forma unilateral, ¿no es cierto?, o discrecional del gobierno. Esto forma parte de un proceso de negociaciones con el sindicato que se viene llevando adelante desde hace ya casi 1 año y medio. Y esto también es importante. La estabilidad laboral de estos compañeros, con la cual se puede coincidir o discrepar, por algo estamos en democracia, no es algo que se le haya ocurrido o a Juan Carlos Gómez o a la directiva de ADEOM, sino que esto es algo que surge y que nace, primero que nada, desde las bases, desde los sectores de trabajo, de la preocupación de compañeros y compañeras de trabajo que ya hace años que trabajan en la Intendencia, que inclusive muchos de ellos son efectivos, son presupuestados, tienen sus categorías y sus responsabilidades dentro de los sectores de trabajo, y que veían a esos compañeros como un compañero más, conociendo su realidad, ¿no es cierto?, lo que significa la estabilidad laboral para un trabajador, la realidad de esos trabajadores con una familia de atrás. ¿Y quiénes fueron? Quienes comenzaron a elevar ese planteo a la dirección sindical de ADEOM, quien tomó, sí, porque nosotros tomamos esa preocupación y después, a través de asambleas generales en nuestro sindicato, fuimos resolviendo cuál era la postura de ADEOM respecto a la posibilidad de estabilidad laboral de estos compañeros y compañeras. Nada diferente a lo que ha pasado históricamente en la Intendencia de Salto, porque acá se hace mucha, con el perdón de la expresión, ¿no?, se hace mucha gárgara sobre el tema del clientelismo político, sobre el tema de los ingresos por designación directa, como que fuera algo que se inventó, pareciera, en estos 2 últimos periodos de gobierno. Es una herramienta de todo intendente. No hay que ser, a ver, siendo muy sincero, y quizá un poco duro, no hay que ser hipócrita, porque la figura de la designación directa
fue lo que naturalmente se utilizó como vía de ingreso en la Intendencia de Salto toda una vida, pero toda una vida, en todos los periodos de gobierno, en todos, desde hace 50 años para acá, y quizá más. Es decir, quienes hoy critican la figura de la designación directa son los creadores de la designación directa, porque en periodos anteriores del gobierno, ¿no?, donde gobernó el Partido Nacional y el Partido Colorado, fue donde se creó la designación directa, porque el gobierno Frente Amplista, digo yo para marcar bien clara, ¿no es cierto?, para dejar muy claro el tema en cuestión. El primer gobierno del Frente Amplio fue en el periodo 2005-2010. Hacia atrás eran muy contados con los dedos y era la excepcionalidad total y casi anormal que un funcionario ingresara por concurso. Todos entraban por designación directa. Era la vía de ingreso. Ahora, ¿solo en la Intendencia de Salto? No, en todas las intendencias del país. Es más, hace poco tiempo atrás, y por eso yo me atrevo a decir, y lo digo con total confianza, que existe una hipocresía tan grande del sistema político que avergüenza, porque se critica la estabilidad laboral de estos compañeros y compañeras, pero cuando el sistema político tuvo la posibilidad de eliminar o por lo menos limitar los ingresos por designación directa en todas las intendencias, cuando se presentó un proyecto de ley a nivel del Parlamento, hace no más de 2 años atrás, sí, fue en la legislatura pasada, el sistema político votó en contra. Es decir, los partidos políticos de este país y por sobre todas las cosas, el Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes formaban parte de una coalición de gobierno, votaron en contra de la limitación, ¿no?, de la designación directa. Claro, si estaban por delante las elecciones departamentales en todos los departamentos. Pero no solamente votaron en contra de eliminar la designación directa a nivel de las intendencias, a nivel del Parlamento. También pasó acá a nivel departamental, Rodrigo. Y todo el mundo lo sabe, por lo menos todos quienes son allegados al sistema político. A veces la gente, el común denominador de la gente, claro que no sabe, no tiene idea, porque inclusive no se informa sobre estas cosas. Nosotros, y digo nosotros como sindicato, enviamos en acuerdo con el gobierno departamental en el año 2016 un proyecto de norma presupuestal en acuerdo en donde se limitaba el ingreso de la designación directa a la Intendencia de Salto a un número no mayor a 90 funcionarios en todo un periodo de gobierno. Y el resto de los funcionarios indefectiblemente tenían que ingresar por el concurso y el sorteo. Se envió un proyecto de ley, un proyecto de norma presupuestal, perdón. ¿Sabe qué pasó, Rodrigo? Bueno, es decir, no se necesita ser muy inteligente para adivinar el resultado. Los números, sí. Se votó en contra. Era una legislatura donde el Frente Amplio no tenía mayorías. Ahí está, ¿no? En un periodo inclusive en donde gobernaba el Frente Amplio en la Intendencia y en la Junta Departamental no tenían la mayoría. Es decir, quienes hoy critican la figura de la designación directa, cuando tuvieron la posibilidad, las herramientas para limitar el ingreso de la designación directa, votaron en contra. ¿Qué significa esto? Que legitimizaron aún más la existencia o la permanencia y el uso de la designación directa como vía de ingreso a la Intendencia. Juan Carlos, ya estamos casi sin tiempo, pero quiero limitarme a esto porque además es lo que ha generado más polémica. Más allá de otros beneficios y otros acuerdos que se alcanzaron con este convenio colectivo, lo más polémico fue justamente esa permanencia para los 292 funcionarios. Y vuelvo a la pregunta inicial, digo, ¿qué diferencia hay con lo que ocurrió en 2015? Bien. Hay diferencias abismales en todo punto de vista. Porque ese es el punto de comparación que existe. En lo político, yo creo que el que compara es porque tiene poca memoria. Y más cuando quienes comparan son parte del sistema político. Hipócrita nuevamente. ¿Y por qué digo hipócrita? Mirá esto. Si serán hipócritas, que fueron quienes a mediados del 2015
con una intendencia fundida, yo creo que acá nadie se olvida, ¿no? Una intendencia fundida con casi 2.000 trabajadores, con un rubro cero casi en el 80%, hoy la intendencia está con 1.725 trabajadores y un rubro cero en el 60%. A mediados del año 2015, cuando pasa eso, el rubro cero estaba casi en el 80% con casi 2.000 trabajadores, con una intendencia que no tenía plata para pagar los sueldos, que se le descontaba a las cooperativas, los bancos y otros descuentos a los trabajadores, inclusive las pensiones alimenticias, y no se volcaba a los beneficiarios, a los destinatarios. Yo creo que nadie olvida eso, ¿no? Con una maquinaria destrozada, con servicios totalmente paralizados, en donde compañeros nuestros en Termas del Daymán tenían que comprar papel higiénico de su bolsillo para poner en los baños y en los vestuarios. En esa realidad, con una intendencia que debía en salarios y en deudas a los proveedores casi 700 millones de pesos, en esa realidad, por eso hablo de hipocresía, los partidos políticos, y por sobre todas las cosas, quien entregaba al gobierno, el Partido Colorado en ese momento, acordó, negoció la interpretación de un artículo presupuestal, el famoso artículo 18, ¿se acuerdan? Que lo aprobó por unanimidad la Junta Departamentales, y todos los ediles de la Junta Departamental aprobaron la interpretación de ese artículo, que jurídicamente le daba las herramientas, más allá de lo político y lo económico, que era fatal, le daba las herramientas jurídicas a quien asumía el gobierno, decía Andrés Lima en su primer periodo, de poder cesar no a 250 funcionarios, a todos aquellos funcionarios que habían ingresado por designación directa. Y la intención del gobierno en su momento fue cesar a todos los trabajadores que habían ingresado por la vía de la designación directa. ¿Eran cuántos? Y eran casi 600 trabajadores. Lo que nuestro sindicato hizo fue, a diferencia del relato de muchos actores políticos que nunca se hicieron cargo, que dejaron a los trabajadores tirados y nunca más se aparecieron, lo que hicimos nosotros como sindicato fue lograr que 220 de esos compañeros aún hoy siguen trabajando en la Intendencia de Salto. Logramos mantener 220 puestos de trabajo en una intendencia fundida, en donde antes de las elecciones departamentales no había plata para pagar los sueldos y seguían ingresando funcionarios por designación directa, con un sindicato movilizado, denunciando, reclamando e insistiendo que por favor no siguieran ingresando gente, porque era casi que como que sin razón de ser. ¿Cómo vos podés seguir contratando gente cuando no tenés plata para pagarle el sueldo a los que están trabajando? Ahora, perdón, ¿cuál es la diferencia? Primero que nada, en su momento había, más allá de lo político y lo económico, un artículo presupuestal que lo aprobó la Junta Departamental, que jurídicamente daba las herramientas. Y si habrá dado las herramientas, Rodrigo, que de esos 250 trabajadores que fueron cesados en su momento, la gran mayoría le hizo juicio a la Intendencia de Salto, sí, patrocinado por abogados que inclusive abogados que formaron parte de ese gobierno. ¿Saben cuál fue el resultado de todas esas demandas en contra de la Intendencia? Que ninguna pudo prosperar, ninguna. No hubo un solo reclamo que haya prosperado en contra de la Intendencia. ¿Qué significa eso? Que la herramienta jurídica que tuvo el gobierno fue sumamente válida, a diferencia de lo que está pasando hoy. Bueno, eso mismo, esa herramienta jurídica, ese artículo 18, ¿no habilita, por ejemplo, porque no se sabe, no se ha hablado todavía del tema, a Carlos Albizu a utilizarla de la misma manera? No, ¿por qué? Porque en su momento los funcionarios que quedaron efectivos fueron a través de una resolución del intendente en ese momento, con un artículo vigente. Hoy estos funcionarios quedan efectivos a través de una ley a nivel nacional. ¿Cuál es la ley? La ley de negociación colectiva, la ley 18.508 del sector público. Esos funcionarios no quedan efectivos a través de una resolución del intendente, quedan efectivos a través de un convenio colectivo, a través de una ley nacional, pero también existe una norma presupuestal que fue aprobada por unanimidad de la Junta Departamental, por allá por el año 2021, en donde dice, esta legislatura aprobó
un artículo presupuestal que establece que todo lo que se acuerde entre ADEOMS y el gobierno en el marco de la ley de negociación colectiva toma fuerza de ley también a nivel departamental. Por lo tanto, es muy diferente la situación de los trabajadores de aquel momento y la situación de los trabajadores en esta circunstancia. ¿Producto de qué? Y por eso se habla mucho del famoso blindaje. Yo he escuchado muchos actores políticos que dicen ADEOM fue muy inteligente en crear un blindaje de estos funcionarios. Pero claro que hemos aprendido de las circunstancias, de los errores, de las dificultades y de las crisis que han atravesado los trabajadores. En su momento no tuvimos esa herramienta, hoy la tenemos. La ley de negociación colectiva del sector público, que la hicimos valer y que en el marco de eso logramos la estabilidad laboral de los compañeros, la presupuestación, los ascensos, el insalubre, la nocturnidad, las categorías, los subescalafones, entre tantos otros beneficios de los trabajadores municipales que en esos 26 convenios celebrados en estos últimos 10 años realmente le han marcado la diferencia, un antes y un después a los funcionarios municipales. Juan Carlos, muchas gracias por estar, por darnos tu visión, por aclarar también este tema que entendíamos importante, justamente en medio de unas semanas que son bastante movidas justamente con la transición y con las nuevas autoridades que van a ingresar. También era importante que la población supiera, ¿no? Y una cosa que es importante, porque creo que hay una estrategia para nada inteligente de gente directamente vinculada al próximo gobierno que plantea con una clara intención de estigmatizar la figura de los funcionarios municipales, de exponerla frente a la opinión pública, de que la estabilidad laboral de estos compañeros es en perjuicio de la ciudadanía y de la comunidad y del próximo gobierno. ¿Perjuicio de qué? El único perjuicio que le puede generar al próximo gobierno es que si estaba pensado llenar vacantes con sus militantes, hoy están ocupadas por trabajadores. Pero si tanto están en desacuerdo con la designación directa, que los ingresos en el próximo gobierno sean por la modalidad y el concurso y el sorteo, porque si no estaríamos nuevamente frente a un discurso hipócrita. Ahora bien, estas contrataciones efectivas no significan ninguna clase de aumento en la erogación de dinero que hoy destina la Intendencia a salarios de los trabajadores. Lo mismo con la presupuestación y los ascensos de otros trabajadores, no estos mismos, que en el marco de la negociación colectiva y de acuerdos que estaban previstos desde el año 2021, lograron ahora en estos últimos procesos. Eso no genera, y hay que ser muy claro, ninguna erogación de dinero, ni ningún presupuesto extra. Primero porque ya estaba previsto, ya estaba presupuestado, y que en la gran mayoría de los casos los ascensos lo que hacen es achicar la diferencia entre el grado efectivo que tiene el trabajador y la diferencia de categoría que cobra por la tarea que desempeña. Entonces también es bueno decir eso, porque se le miente a la gente. ¿Y por qué se le miente? Porque nuevamente se intenta estigmatizar, se intenta exponer, se intenta dejar en una situación mal parada a los trabajadores y trabajadoras municipales. Ojalá eso cambie, Rodrigo, ojalá eso cambie, porque tenemos 5 años para trabajar hacia adelante. Nuestra organización sindical en las reuniones con todos los candidatos a intendente, inclusive con Carlos Albizu y su equipo de gobierno, dejó muy en claro que es la intención de ADEOM aportar a la próxima gestión de gobierno, porque a todos nos interesa, a los trabajadores municipales, a la organización sindical, al próximo gobierno y a la ciudadanía, todos queremos que la gestión sea lo mejor posible para que eso redunde en beneficio de los salteños por sobre todas las cosas, pero también de los trabajadores, porque si a la Intendencia le va bien, a los trabajadores le va bien, y ADEOM va a ser muy proactivo en aportar todo lo que sea posible para sacar a la Intendencia adelante, enfrentando las dificultades que hoy enfrenta. Pero para eso tiene que haber un respeto que hoy, en algunos casos, no lo está viendo. Muchas gracias por la visita. Gracias. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por la preferencia, también a Invencible, que me viste todos los jueves y además hoy estrenando estas camperitas reversibles, están espectaculares, ¿eh? Doble color, podés elegir, hay muchas variedades, así que darse una vueltita por cualquiera de los locales de Invencible, tanto Washington Beltrán como Calle Uruguay, y aprovechar
todas las prendas para este invierno 2025. Será hasta dentro de 7 días.